Este primer ejercicio de continuidad lo vamos a hacer paso por paso. Recuerden que nosotros analizamos continuidad en un punto. Es decir, a nosotros nos dan una función y sobre esa función puedo reconocer algunos puntos conflictivos para analizar la continuidad. Es decir, si yo tengo una función lineal, no tengo puntos en conflicto para la continuidad, porque es continua para todo su dominio. Si yo tengo una función racional donde hay números que no pueden ser 0 en el denominador, ese punto es un punto en conflicto. Entonces yo me centro en ese punto para analizar la continuidad. Para este caso de funciones definidas por partes, fíjense que esta es una sola función definida por tres partes. Una parte que es una función lineal, una parte que es una función cuadrática y una parte que es una función logarítmica. Todas funciones que conocen. ¿Sí? Y lo primero que vamos a observar en este caso es que los mismos valores de x no pueden pertenecer a diferentes partes de la función, porque si no, no sería función. No cumpliría con la condición de existencia, ¿sí? Con la condición de unicidad. Por eso fíjense que en la primera parte, si yo haría una tabla de valores, porque esto es importante para representar, solo puedo representar hasta los valores de x que son menores o iguales a 2. Es decir, puedo usar el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, todos esos valores menores a x para la parte lineal. Para la parte cuadrática, solo puedo usar valores del gráfico para los que están entre menos 2, acá un menos, entre menos 2 y 1. Y para la parte de la función logarítmica, solo puedo tomar valores que son de x mayores o iguales a 1. Que ahora ese mayor o igual van a ver la función que cumple en el análisis de la continuidad. Lo primero que hacemos es definir cuáles son los puntos en conflicto para determinar, para estudiar la continuidad en esos puntos. Para este tipo de casos, los puntos en conflictos son en donde las partes de las funciones, componentes, se dividen. Es decir, en este caso, ¿cuántos puntos en conflicto tengo? 2. 2, que son, vamos a escribirlo así, el x sub 1 es el menos 2 y el x sub 2 es el 1. Fíjense que estos valores de puntos en conflicto son los extremos de las condiciones. Acá la condición es menos 2, acá es menos 2 y 1, y acá es 1. O sea, esos dos extremos son los puntos en conflicto. Entonces, en estos puntos de conflicto, vamos a estudiar la continuidad. Pero para estudiar la continuidad en cada uno de esos puntos, debo recordar las tres condiciones que se deben cumplir para que una función sea continua. Entonces, vamos a escribirlo a eso. Para que una función sea continua en un punto x igual a, punto genérico, ¿no? Primero las pensamos en forma genérica. Debe cumplirse que los puntos, las tres condiciones. La primera es que esté definida f de a, vamos a escribirlo así, exista. ¿Qué quiero decir con esto? Debe existir f de a. Debe existir. Es decir, f de a debe existir. ¿Qué significa que debe existir f de a? Que x igual a tiene que tener imagen en la función. Recuerden que cuando yo calculo f de a, lo que estoy haciendo es reemplazando el valor de a en la x de la función. Pero acá lo que tengo son tres partes de la función. Después me voy a fijar en dónde lo reemplazo. Porque lo puedo reemplazar en la primera, en la segunda o en la tercera. ¿Sí? La segunda condición es que el límite
el límite para x tendiendo a ese valor a, punto en conflicto, de la función f de x sea igual a un valor L que exista. Es decir, debe existir el límite. Y la tercera condición que debe cumplirse para que una función sea continua es que f de a sea igual al límite. Son las tres condiciones que deben cumplirse. Que ahora la vamos a analizar con estos dos puntos en conflicto, ¿sí? Entonces, vamos a escribirlo así. Espacio. Vamos a analizar la continuidad en, vamos a llamarle directamente, x igual menos 2. Entonces, para x igual menos 2, vamos a ver si se cumplen o no las tres condiciones. Si se cumplen, la función va a ser continua. Si alguna de esas condiciones no se cumple, la función va a ser discontinua. Lo que hay que ver es si es discontinua evitable o discontinua inevitable. Si es inevitable, debemos definir qué tipo de salto tiene. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que sea inevitable de salto infinito y otra cosa que sea inevitable de salto finito y darle un número puntual. Que ahora con el ejemplo lo vamos a ver. Y aparte tengo el gráfico armado por ahí abajo para que lo vean después. Entonces, vamos a ver la primera condición, en este caso, a ver si se cumple. La primera condición dice que debo calcular f de a, o sea, que lo que voy a calcular es f de menos 2 para la primera condición. Pero acá es donde vamos a esta situación. Yo tengo que calcular la función f evaluada en menos 2. La función f evaluada en menos 2. Ahora, esta función tiene tres partes. Sin embargo, el menos 2 que yo quiero estudiar solo puede ser evaluado en una de las tres. Porque si es evaluado en dos partes distintas, no estaría haciendo una función. Ese menos 2, ¿para qué parte de la función la voy a estudiar? ¿Para la primera, para la segunda o para la tercera? Para la primera, profe. Para la primera. ¿Pero por qué para la primera? Porque es menos igual uno. a menos 2. Porque es menor o igual, exactamente, por el simbolito este de acá. Vamos a pintar. Fíjense que el menos 2 pertenece a la primer parte. ¿Por qué? Porque dice que x para esa parte es menor o igual. O sea que ese menos 2 pertenece a la primera parte. Fíjense que si pertenece a la primera parte, no puede pertenecer a la segunda, ¿sí? Es decir, lo que puede pasar es que esto sea solo menor y que este sea mayor o igual. Si yo la redefino de esta manera a la función, el menos 2 va a pertenecer a la segunda parte. Porque en la segunda parte es en donde los valores de x son mayores o iguales a menos 2. Entonces, ahí es donde radica la diferencia y donde voy a definir qué parte de la función voy a usar. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte de la función que voy a usar es el 2x más 3. Si yo calculo f de menos 2 en 2x más 3, me queda 2 por menos 2 más 3. Que eso es igual a menos 1. Entonces se cumple la primera condición. ¿Por qué? X menos 2 tiene imagen y vale menos 1. Es decir, f de menos 2 está definida y vale menos 1. Vamos ahora a la segunda condición, que es la que me pide calcular el límite. Pero para la segunda condición tengo un problema. O sea, yo tengo que calcular el límite para la función f de x. Pero como se acaba de comentar, f de x está dividida en tres partes. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Calcular los límites laterales. Calcular los límites laterales. Si yo voy a calcular los límites laterales, lo que voy a hacer es calcular el límite
para menos 2 tendiendo por izquierda y calcular el límite para menos 2 tendiendo por derecha. ¿Qué significa que yo tienda el límite por derecha o por izquierda? Que me voy a acercar a valores cercanos a menos 2, no me voy a acercar no voy a tomar el 2, sino valores cercanos, por derecha y por izquierda. Fíjense lo que va a pasar acá. Vamos a esta situación de la función. ¿Se puede alejar un poquito? Vamos a esta situación de la función, ¿no? La función definida por partes y los límites laterales para estudiar el límite. Si yo estudio el límite, lo que tengo es el menos 2, me voy a acercar por izquierda y me voy a acercar por derecha. Ahora, fíjense que si yo me acerco por izquierda, estoy tomando valores menores a menos 2. ¿Y qué parte de la función tiene valores menores a menos 2? La primera. Y si yo me acerco por derecha, estoy tomando valores mayores a menos 2, muy cerca de menos 2, pero en definitiva, mayores a menos 2. Y la parte de la función que toma valores mayores a menos 2 es la segunda. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo evalúe el límite para menos 2 tendiendo por izquierda, me voy a tomar la primer parte de la función, el 2x más 3. Y cuando yo evalúe el límite para x tendiendo a menos 2 por derecha, voy a tomar la segunda parte de la función. ¿Se entiende esa idea? Por eso no puedo calcular el límite de una, sino que tengo que calcular los límites laterales. Y ya calcular los límites laterales ahí es aplicar la regla del límite. Reemplazo el valor y veo cuánto me da. No Profe, se ve, ¿lo puede profe, repetir? quedó la pantalla tilda, o sea, quedó la pantalla arriba. ¿Cómo? Que quedó la pantalla arriba, no se ve lo que está escribiendo. Ah, no escribí nada todavía. Ahí voy de nuevo. Profe, disculpe, ¿lo puede repetir lo que dijo recién? ¿Qué parte? Cuando puso el 2x más 3 en negativo y el menos x a la 2 en positivo. Cuando vos calculas los límites laterales, quiere decir que hay uno que te acercás por derecha y otro que te acercás por izquierda. Es decir, vos tenés el menos 2, miren, vamos a hacerlo más grande. Vos, cuando vimos el concepto de límite, apenas empezamos, vos no tomás el valor menos 2 cuando calculás un límite. Vos tomás valores cercanos a 2. Y podés tomar dos tipos de valores cercanos a 2. Uno que se acerca por izquierda y otro que se acerca por derecha. Entonces, fíjate las condiciones acá. 2x más 3, 2x más 3, si yo hago una tabla de valores, solo puedo tomar valores más chicos que menos 2. O sea, valores a la izquierda del 2. Por eso cuando hago el límite para x tendiendo a menos 2 por izquierda, recuerden que ese menos arriba significa que yo me acerco por izquierda. La parte de la función que voy a tomar es la primera, porque los valores más cercanos a menos 2 por izquierda son los que son más chicos que menos 2 y pertenecen a la primera parte de la función. Ahora, si yo quiero calcular el límite para x tendiendo a menos 2, pero por derecha, tengo que tomar los valores que están acá, los que son más grandes que menos 2. Y en 2x más 3, ¿tengo valores más grandes que menos 2? No, porque solo puede tomar valores más chicos que menos 2. ¿En dónde tomo los valores más grandes que menos 2? En la segunda parte de la función.
Por eso, acá, cuando yo hago el límite, ahora sí vamos a borrar todo esto. Cuando yo hago el límite tendiendo por izquierda, tomo el 2x más 3, y cuando hago el límite tendiendo por derecha, tomo el menos x cuadrado más 3, que son estas dos partes de la función, la primera y la segunda. ¿Sí? Todo está acá, en las condiciones. Ves que acá x solo puede tomar valores más grandes que menos 2. O sea, valores muy cercanos a menos 2, pero por derecha. Que eso es lo que define el límite lateral. Ahora, si yo calculo los dos límites laterales, la única forma de asegurar que el límite existe es si los dos límites laterales son iguales. Es decir, si a mí el primer límite lateral me da un número y el segundo límite lateral me da otro, el límite no existe. Entonces no se cumple la segunda condición. Para que se cumpla la segunda condición, lo que debe pasar es que los límites laterales sean iguales. Esto está en la definición y cuando vimos concepto de límite y cuando vimos límites laterales. Un límite existe cuando sus límites laterales son iguales. Cualquier cosa, ese concepto lo repaso. Entonces, si yo evalúo el límite acá con menos 2, esto me da menos 1. Y cuando evalúo acá el límite para menos 2, recuerden que ese signo más de arriba no es 2 positivo, es por derecha. Esto también me da menos 1. Entonces, lo que obtenemos es que el límite por izquierda es igual al límite por derecha. Como los límites son iguales, podemos asegurar entonces, vamos a escribir así, entonces, el límite existe y vale menos 1. O sea, se cumple la segunda condición. Como los límites laterales son iguales, se cumple que el límite existe, que es la segunda condición para continuidad. Y de acá se desprende que se cumple la tercera condición. ¿Por qué? Porque la tercera condición me pide que f de menos 2 sea igual al límite. Y fíjense que f de menos 2 es menos 1. Y menos 1 es igual al límite. ¿Ven? Acá da menos 1. Y el límite acá también da menos 1. Como se cumplen las tres condiciones de continuidad, decimos entonces, la función es continua en x igual menos 2. Guardado por la duda. Entonces, noten que lo que hicimos es verificar las tres condiciones para x igual menos 2. Debemos hacer lo mismo, analizar la continuidad para x igual 1. Que ahí vamos a ver si es continua o no. Acá ya podemos asegurar que es continua porque se cumplen las tres condiciones. Vamos a hacer lo mismo para x igual 1, ¿sí? X igual 1 era... Sí. Entonces, ¿qué pasa con x igual 1? Y vamos a revisar exactamente lo mismo. La primera condición. Debo verificar si existe f de 1. O sea, ¿qué parte de la función uso si quiero calcular f de 1? ¿La primera, la segunda o la tercera? La tercera. La tercera, porque me dice que es mayor o igual. Entonces, la función logarítmica es la que vamos a usar. Ah, era... Sí, está bien. No, borra. Lo escribo. Es el logaritmo en base 2 de x más 1. Que al evaluar la función en ese punto, me queda el logaritmo en base 2 de 1 más 1, que es 2.
¿Y cuánto es el logaritmo de 2 en base 2? 1. 1, exactamente. Entonces, la primera condición se cumple. La función está definida en 1. Vamos a la segunda condición, que es la del límite. Verificar si el límite para x tendiendo a 1, tendiendo a 1, de la función f de x. Pero otra vez volvemos al mismo tema. ¿Qué está escribiendo, profe? Sí, estoy escribiendo. ¿Vos no lo ves? Esto escribí, el límite. Hace un poco más. Ahí está. Entonces, vamos a calcular los límites laterales, porque tenemos el problema que es un punto en conflicto, o sea que hay una parte que pertenece a una parte de la función y la otra pertenece a otra parte de la función. Entonces calculamos los límites laterales. O sea, el límite para x tendiendo a 1, pero por izquierda, de la función f de x. Y el límite para x tendiendo a 1, pero por derecha. Recuerden que ese más de arriba o ese menos de arriba significa por derecha o por izquierda, de f de x. Acá es donde tenemos que ver qué parte de la función usamos. Si yo tengo que ver la función definidas por partes, para calcular el límite tendiendo por izquierda, vamos a hacerlo con el dibujito de hace un rato. Yo tengo el eje. Acá tengo el 1. Yo tengo que calcular el límite tendiendo por izquierda. O sea, para los valores más chicos que 1. ¿Qué parte de la función uso? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. La cuadrática, profe. Claro, la cuadrática. Y si yo me acerco por derecha, voy a usar el logaritmo. La tercera. Entonces a partir de ahí lo escribimos. Porque voy ahora abajo. Entonces, acá voy a calcular el límite de menos x al cuadrado más 3, que ese límite me da menos 1. ¿Sí? Profe, hay un no. micrófono abierto y no se Sí. escucha. No se escucha nada, profe. Esperen, ahí está. Esto acá, ahora sí. El límite ahí me da 2, ¿sí? Por el menos este acá. Si yo pongo el 1 acá, que es positivo, 1 al cuadrado es 1, me va a quedar menos 1 más 3 es 2. Tendiendo por derecha, voy a usar la logarítmica, que es esta que tenemos acá. La logarítmica, la tercera, como acaban de decir. Y acá el límite me da 1. ¿Qué es lo que pasó acá? El límite por izquierda es diferente al límite por derecha. Es decir, vamos a escribirlo con simbología. El límite por izquierda, ¿dónde está el símbolo? Acá. Es diferente al límite por derecha. Vamos a pasarlo a la siguiente página de esto. ¿Qué significa que el límite por izquierda sea diferente al límite por derecha? Que el límite no existe. Y por lo tanto, la función es discontinua. Vamos a escribirlo en mayúscula para que eso se entienda. Es discontinua en x igual 1. Porque no se cumplió la segunda condición. La segunda condición pide que el límite exista. Y no existe el límite porque los límites laterales dan diferente. Entonces la función es discontinua. Lo que tenemos que ver ahora es qué tipo de discontinuidad es. Nosotros siempre vamos a trabajar en un solo tipo de discontinuidad, que es la inevitable, ¿sí?
Entonces, vamos a poner, la función es discontinua, inevitable, de salto, o sea que va a tener un salto la función. Cuando yo grafique la función, voy a ver que tiene un salto. ¿Cuál va a ser ese salto de la función? La diferencia entre los límites laterales. Es decir, ¿qué distancia hay entre el límite lateral por izquierda y el límite lateral por derecha? ¿Cuánta diferencia hay entre el 2 y el 1? 1. 1. Entonces, es discontinua, inevitable, de salto 1. ¿Qué es lo que puede pasar? Que, por ejemplo, una me dé infinito y la otra me dé un número. No importa si una me da infinito y la otra me da un número. El salto en ese caso sería infinito. Y eso lo ven con mayor claridad en el dibujo, que justo lo tengo acá. ¿Ven? Si yo lo que hago es graficar las tres partes, fíjense cómo la función en -2 es continua porque se junta la lineal con la parte de la cuadrática, y como en 1 la cuadrática termina en 2 y la logarítmica empieza en 1. Y acá es donde vemos claramente que el salto que hay en la discontinuidad es de una unidad. Entonces en el gráfico se ve. Recuerden que para hacer el gráfico acá simplemente utilizan las herramientas vistas en Matemática 1. La lineal la grafican, pero la grafican solo hasta x menos 2. La cuadrática la grafican, pero la grafican entre -2 y 1. Y cuando arrancan a graficar la logarítmica, la grafican a partir de 1. Entonces le va a quedar solo esta curva. O sea, las funciones son las mismas que se trabajaron en primer año, ¿sí? Pero noten que para definir si una función es continua o es discontinua, no conlleva demasiado trabajo. Sí hay que estar atento a cómo justifico si una función es discontinua o no. En este caso, para la primera, para x igual -2, era continua porque se cumplieron las tres condiciones, y para x igual 1 era discontinua porque no existía el límite. Y por lo tanto, como no existía el límite, era una discontinuidad inevitable, ¿sí? ¿De qué tipo? De salto 1, porque la diferencia entre los límites laterales es de una unidad. Más o menos genéricamente se entendió esto. Fíjense que es bastante sencillo dentro de todo. Es ir haciéndolo paso por paso. Creo que el gráfico no se le va a complicar porque es un gráfico de Matemática 1, simplemente que con el dominio acotado. Eso era como para que vean claramente un ejemplo de continuidad, que acá hay otro, ¿no? En los ejercicios que yo propuse hay otro, pero es muy parecido. Cualquier cosa, si tenemos tiempo al final de la clase, lo vemos, ¿sí? Pero es muy parecido. Solo que quería arreglar con eso. Bueno, ahora sí vamos a los ejercicios estos que propuse, del 1 al 5, ¿sí? Vemos si el de continuidad los... Ah, no, son 6. La evaluación son 5 igual, ¿eh? Son solo 5 ejercicios. Vamos a calcular el primer límite. Vamos a ver si alguien, ¿sí? Lo intentó hacer. Es decir, si alguien intentó hacer los ejercicios, ahora puede comprobar si los hizo bien. Y si alguien no los hizo, bueno, puede empezar a plantearlos en este momento. Vamos a hacer el primer límite. Vamos a hacer este límite. Lo voy a acercar un poco para que se vea de una forma un poco más clara. Ahí. Fíjense lo siguiente. Me dice, el límite para x tendiendo a 0, por derecha, es decir, que son valores positivos, ya ahí me da una ayudita, de 5 a la 1 sobre x menos 2 sobre 3 más 5 a la 1 sobre x. Si yo aplico el límite acá, recuerden que aplicar el límite es reemplazar el valor al cual tiende en la x. A mí lo que me quedaría, si yo aplico el límite, me quedaría así. 5 elevado a la 1 sobre 0 menos 2 sobre 3 más 5 elevado a la 1 sobre 0. Hasta acá estamos, ¿no? Esto de aplicar el límite, de reemplazar el valor en la x.
Sí. Ahora la pregunta es profe. la siguiente. Vamos a evaluarlo así. 1 sobre 0, en el concepto de límite, ¿cuánto me da? Infinito. Infinito. Finito. Entonces, lo que yo voy a tener es esto. 5 elevado al infinito, todo eso menos 2, sobre 3 más 5 elevado al infinito. 5 al infinito, ¿cuánto es? Infinito. 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 Entonces, esto a mí me va a quedar infinito menos 2 sobre 3 más infinito. Obviamente, infinito menos 2 va a seguir siendo infinito. Y 3 más infinito va a seguir siendo infinito. Infinito sobre infinito, ¿qué es? Indeterminación. Una indeterminación. Entonces, fíjense cómo entraron en juego un montón de conceptos de límite que vimos. ¿Por qué? Porque entró en juego el 1 sobre 0, el 5 al infinito y, en definitiva, la indeterminación. ¿Sí? Y acá es donde uno empieza a entrar en conflicto. Por eso les digo que estos ejercicios son más de un nivel más de final. Si yo tengo una indeterminación de infinito sobre infinito, ¿cómo la salvo? Con la X de mayor grado. Claro. Y acá tengo una X de mayor grado. No, No. son de No. grado 1. Claro, exactamente. Ahí es donde uno entra en conflicto. Pero uno repiensa esta situación. ¿Por qué en un límite de infinito sobre infinito uno divide por la X de mayor grado? Porque es el elemento más grande que produce el infinito. Es el elemento más grande que produce el infinito. Acá, ¿cuál es el elemento que produce el infinito? El 5 sobre 1, elevado a la 1 sobre X. Exactamente. El 5 elevado a la 1 sobre X es el que produce el infinito. Entonces, para salvar esta indeterminación, lo que vamos a hacer es, a todo lo vamos a dividir por ese elemento que produce el infinito. O sea, vamos a dividir a todo por 5 elevado a la 1 sobre X. Es decir, vamos a dividir a todo por el término. Esperen que le cambie el color como para que se entienda qué estoy haciendo. Fíjense que vamos a dividir todo por 1. Profe, una pregunta. Sí, decime. O sea que si no tenemos una X donde tenga el mayor grado, tenemos que tomar el número El o término el término que define el donde se produce la indeterminación, ¿no? exactamente. Vos fija, por eso siempre es primero lo ideal es decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de indeterminación es? Y a partir de ahí pensar en las herramientas que tenemos para salvarla. Como bien acaban de decir hace un rato, bueno, cuando tengo infinito sobre infinito, divido por la X de mayor grado. Acá no tengo X de mayor grado, pero lo que sí tengo es el elemento que produce el infinito. El elemento que produce el infinito es el 5 elevado al 1 sobre X, entonces divido todo por ese término. Y fíjense lo que va a pasar. Disculpe, profe. Sí. Y si por casualidad tenemos, no sé, ¿no? Un 5 Sí. al infinito y ponerle que abajo tenemos un 3 al infinito. ¿Cuál es el más grande? Porque, claro, vendría a ser el 5. Claro, Sigue siendo el exactamente. Sí, sí. Ah, ok. Porque ahí sí podés definir que hay un infinito más grande, un término más grande que el otro. ¿Sí entiendo lo que vos me decís? Si vos, por ejemplo, tenés 2 al infinito, no, arriba, por ejemplo, y abajo tenés 5 al infinito, ¿cuál es el que produce el infinito mayor? El 5 al infinito. Sí. Entonces vos, a toda la expresión, a cada uno de los términos, los dividirías por 5 al infinito. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es esto. 5 a la 1 sobre X dividido por 5 a la 1 sobre X. ¿Cuánto te da?
1. 1, exactamente. Y acá lo que va a pasar es esto. Sabemos que 5 a la 1 sobre x es infinito. 3 sobre la 5, 1 sobre x, sabemos que ese 5 a la 1 sobre x es infinito. Y 5 a la 1 sobre x sobre 5 a la 1 sobre x es 1. Acá ya estamos aplicando... no, vamos a dejarlo así. No, creo que vamos a hacer un paso antes. Acá vamos a volver a poner el 5 a la 1 sobre x, antes de cancelar. Así les queda un poquito más completo. Más allá de que la idea se entienda. Ahora sí. Nosotros tenemos este límite así como está. Al aplicar el límite me queda esto. Ahora, ¿cuánto es un número sobre infinito? 0. 0. Entonces acá tengo 1 menos 0 sobre 0 más 1, que no es otra cosa que 1 sobre 1, que es igual a 1. Y el límite da 1. ¿Se entendió lo que se hizo? Sí, profe. Por eso les digo que es más que un simple repaso de, bueno, vemos ejercicios iguales, sino también para ampliar este margen de herramientas matemáticas que necesitamos. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Son 7 menos 10. Vamos a cortar 10 minutos y después vamos a hacer los otros ejercicios, ¿sí? Así como siempre los cortamos. Se van a dar cuenta que son ejercicios que salen muchísimo más rápido. Repito, el único que les puede llegar a traer muchísimas dificultades, no muchísimas, un poquito de dificultades, es un ejercicio de este estilo que puede haber en la evaluación, en donde hay que hallar un parámetro K. Pero cuando vean cómo lo vamos a resolver, se van a dar cuenta que sale enseguida. Así que, bueno, son y 52. 7, 7 y 2, volvemos, ¿sí? Les dejo acá compartiendo los ejercicios por si quieren ir practicándolos o si ya los tienen. Pero bueno, corto mi micrófono y en 10 minutos volvemos. Bueno, ahora sí seguimos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a resolver este segundo límite. A ver si alguien intentó hacerlo o no. O si tienen alguna idea para resolverlo en este momento. ¿Qué podrían pensar o qué se les podría ocurrir para resolver ese límite? Primero, ¿qué tipo de límite es? 0 sobre 0 y trigonométrico. Porque fíjense que sí. Yo aplico el límite. Si yo aplico el límite, a mí esto me va a quedar 0 más la tangente de 0 sobre 0 más el seno de 0. Y tangente de 0 y seno de 0 es 0. Entonces me va a quedar 0 más 0 sobre 0 más 0, que no es otra cosa que 0 sobre 0. Uy, se me fue eso. 0 sobre 0, que como se comentó hace un momento, esto es indeterminado. Ahora, acá es donde ustedes tienen que pensar en algunas situaciones. Nosotros vimos 0 sobre 0 para expresiones polinómicas, en donde se factorizan las expresiones. Vimos 0 sobre 0 para expresiones irracionales, donde se racionaliza, o sea, se multiplica por el conjugado. Y vimos 0 sobre 0 para expresiones trigonométricas. La consulta es la siguiente. ¿Cuál era la herramienta fundamental para resolver un límite trigonométrico? ¿Cuál era? O sea, ¿había un método directo? Si recuerdan la clase de indeterminado, cuando vimos límite trigonométrico, se aplicaron un montón de cosas diferentes. Es decir, se dividió y se multiplicó por un mismo número, se usó el conjugado, se utilizaron las identidades trigonométricas. ¿Qué quiero decir con esto? Que para resolver un límite trigonométrico hay una variedad de formas, hay muchas formas de resolverlo. Es decir, todas las herramientas que ustedes
trabajaron en los límites, las pueden usar para el límite trigonométrico. Por ejemplo, si yo elijo, por ejemplo, multiplicar por el conjugado, como para tener una opción, ¿sí? Tendría que agarrar a esto, multiplicarlo, a ver, arriba y abajo, por el conjugado de este. Pero como yo tengo dos expresiones, también debería multiplicarlo arriba y abajo por el conjugado de este. ¿Podría hacer eso? Sí, podría hacer eso sin problema. Pero también lo que podría hacer es utilizar la identidad trigonométrica de la tangente. ¿Por qué? Porque sabemos que la tangente es igual a seno sobre coseno. Pero en ese caso, lo que se produciría sería una fracción de fracciones. Entonces tendría que reducir toda la expresión. Recuerden que a lo que tengo que apuntar para resolver un límite trigonométrico es a las propiedades de los límites trigonométricos, la cual dice que el límite para x tendiendo a 0 de seno de x sobre x, ¿a qué es igual? ¿A 1? A 1. A 1, exactamente. Recuerden también que esta propiedad es válida si ustedes tienen x sobre seno de x, ¿sí? También es válida. Y la otra es la misma propiedad, pero para la tangente. O sea, tangente de x sobre x también les va a dar 1. Ahora. Nosotros en el ejercicio anterior, ¿qué hicimos? Dividimos todo por un mismo término. Dividimos todo por un mismo término. Quiere decir que es válido. O sea, teníamos infinito sobre infinito, pero con una expresión no tan conocida, y sin embargo dividimos todo por un mismo término. ¿Por qué? Porque es una propiedad válida. ¿Qué quiero decir con esto? Que la forma más sencilla de resolver este límite es dividir todo por un mismo factor. O sea, a los 4 términos que tengo, los dos de arriba y los dos de abajo, los voy a dividir por un mismo factor. Ahora la pregunta es, ¿por qué factor me conviene dividir todos esos términos? ¿Qué se les ocurre? Recuerden a la propiedad que quiero llegar. ¿Por 1 no se puede, profe? Sí, podría. Miren, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer así. Vamos a dividir todo por 1. Para ver si nos sirve, ¿no? No, ese no es. Vamos a dividir todo. Acá lo mismo. Vamos a dividir todo. Entonces, si yo divido todo por 1, Seguiría siendo igual. sí, esto no me va a cambiar en nada. Recuerden lo que quiero. Yo lo que quiero es que en algún momento aparezca el límite para x tendiendo a 0 de seno de x sobre x. O el límite para x tendiendo a 0 de tangente de x sobre x. ¿Por qué me conviene dividir a todo? Por X, profe. Claro, exactamente. Fíjense, ¿por qué es válido hacerlo? Si lo hacemos para los infinitos sobre infinitos, ¿por qué no lo vamos a hacer para los 0 sobre 0? Si es válido. Entonces, fíjense que si yo divido todo por x, que es válido, porque en el anterior dividimos todo por 5 elevado a la 1 sobre x. O sea, peor expresión que esa no puede existir, y sin embargo es válido hacerlo. Entonces, fíjense que si yo divido todo por x, esta expresión me queda así. X sobre x es 1. Y x sobre x es 1. Ahora, aplicando el límite,
aplicando el límite ahora. Esto me va a quedar 1 más, ¿cuánto es el límite para tangente de x sobre x? 0, No, 1. 1. 1. Acá abajo me va a quedar este 1 más el límite para seno de x sobre x, 1. Entonces, fíjense que acá directamente me queda 2 sobre 2, que no es otra cosa que 1. Los límites trigonométricos son los más engañosos de todos, porque no tienen una forma particular de resolverlos, sino que podemos aplicar cualquier cosa que conozcamos, siempre y cuando logre que aparezca esta propiedad del límite trigonométrico. La que me dice que la tangente de x sobre x es igual a 1 y el seno de x sobre x es igual a 1 cuando x tiende a 0. Entonces, noten que uno ve este límite y le parece horrible. Y sin embargo, su resolución es re sencilla, claro. Pero porque uno se tiene, en los límites trigonométricos, uno se tiene que dar una cierta maña. No es tan mecánico como los anteriores. Repito, estos ejercicios son de tipo final. Porque la clase de hoy no es solamente practicar, sino también desarrollar algunas herramientas o practicar algunas herramientas de la matemática que sirven para todo tipo de cosas. Una de ellas es desarrollar la capacidad de interpretación, que es lo más importante de todo. Nosotros a los pibes en la escuela, ese es un pensamiento mío, el pibe no tiene que salir sabiéndose de memoria las 6 relaciones trigonométricas, sino usar la trigonometría para que en algún transcurso de su cursada piense, desarrolle la capacidad de interpretación. Después, si el pibe termina la secundaria y se olvida las identidades trigonométricas o las razones trigonométricas, a mí no me importa. Lo más importante es construir, es desarrollar, es ayudar al pibe a que desarrolle esa capacidad de interpretar, de razonar, de sacar conclusiones. Para eso sirve la matemática. Cuando nos dicen que la matemática nos rompe la cabeza, tiene que ver con eso. Nos obliga a pensar y a repensar cosas, más allá del simple cálculo numérico. Miren, por ejemplo, esto. Hallar el valor de K. En primero, cuando yo doy un ejercicio para hallar un valor de K, un valor de H, un valor de lo que sea, ya me miran mal, porque dicen estos ejercicios son horribles y son imposibles de hacer. Y no están así, ¿no? Sin embargo, a esta altura uno ya tiene determinadas herramientas como para, bueno, a ver, ¿cómo pienso este ejercicio? A mí me dicen que yo tengo que hallar un valor de K puntual, un valor de K puntual, para que todo este límite de X tendiendo a infinito me dé menos un tercio. ¿Qué es lo que debería pensar primero cuando estoy trabajando con límites? Pensar qué es qué. ¿Qué tipo de qué sería? Cuando estoy trabajando. Es lo primero que podría pensar. Por ejemplo, vamos al de arriba. Al 2, al 1. Acá donde me di cuenta que es lo que debería hacer. Cuando vi que era infinito sobre infinito. Acá que me di cuenta cuando me di cuenta lo que tenía que hacer. Cuando vi que era 0 sobre 0. Entonces, en un límite donde yo debo pensar más de la cuenta, ¿qué es lo que debo pensar? ¿Factorizada, profe? No. Ver ¿Qué tipo de límite es? Claro, qué tipo de indeterminaciones. ¿Qué tipo de indeterminación? Entonces vamos a trabajar simplemente con esta situación. Quiero que observen lo siguiente. Si yo calculo este límite, es X tendiendo a infinito. X tendiendo a infinito. Todo esto que me da a mí, arriba. Infinito. Infinito. O sea, acá me daría infinito. Y acá abajo, ¿qué me daría? También infinito. También infinito. Bueno, el valor de K puede ser cualquiera y sin embargo abajo me va a seguir dando infinito. Entonces, al pensar primero en la indeterminación, a mí ya me da una pauta de lo que puedo hacer. ¿Por qué?
Porque si hice una indeterminación de infinito sobre infinito, ¿cómo salvo esa indeterminación? Dividiendo por el que tiene mayor exponente, Exactamente. ¿Y cuál es la x de mayor exponente acá? la x a la quinta. La x a la quinta. Entonces a todo lo dividimos. Fíjense que estamos usando los métodos mecánicos que aprendimos para salvar indeterminaciones. Ahora, lo estamos aplicando en un tipo de ejercicio muy particular. ¿Por qué? Porque a todo lo que tenemos acá lo vamos a dividir por x a la quinta. Es decir, por la x de mayor grado. Porque es el método, no es el método que aprende uno con límites indeterminados de infinito sobre infinito. Ahí está. Divido todo por x a la 5. Vamos a copiarlo acá al lado. Y ahora, x a la 5 sobre x a la 5, ¿cuánto es? 1. 1. 1. 2x al cubo sobre x a la 5 me queda 2 sobre x a la 2. Al cuadrado. 5 sobre x a la quinta, 5x sobre x a la quinta me queda 5 sobre x a la cuarta, y este me queda igual. 3x al cubo sobre x a la quinta me queda 3 sobre x a la 2. K más 4 por x a la 5 sobre x a la 5, ¿a cuánto es igual? Acá más 4 sobre 1. A K más 4, exactamente. K más 4. Sobre 1, ¿sí? Está bien. Vamos a dejarlo así. Ahora, si yo aplico el límite, si yo resuelvo este límite, ¿esto cómo me queda? 1 más 0 más 0 más 0. ¿Sí? O menos 0, si quieren ponerlo acá. ¿Por qué? Porque 2, un número sobre infinito, es 0. Y abajo, fíjense que me queda 0 más, entre paréntesis, K más 4. Esto no es otra cosa que 1 sobre K más 4. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué es lo que dice? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, yo tengo que hallar el valor de K. Para que este límite me dé exactamente ¿cuánto? Menos 1/3. Menos 1/3. Entonces, lo que tiene que pasar para que yo resuelva este límite es que 1 sobre K más 4 sea igual a menos 1/3. Y esto ya es una ecuación, ¿sí? Es una ecuación donde paso despejando, paso multiplicando, paso sumando, paso restando y sale enseguida. ¿Cuánto sería el valor de K en este caso? Igual mirándolo también sale al toque. Vamos a resolverlo, si no, sí, para que no... Menos 5. Ahí lo resolvemos. Paso por paso. Menos 7. Menos 7, exactamente. Menos 7. Claro, va a dar menos 7. Exacto. K es igual a menos 7. Perfecto. Fíjense que es hasta intuitiva la situación, porque si yo pongo un menos 7 acá, menos 7 más 4 me va a dar directamente menos 3. Y más dividido menos es menos 1/3. Esta ecuación hasta es intuitiva, ni hace falta andar despejando. Pero después les pego el procedimiento, pero sale enseguida. Entonces fíjense cómo un ejercicio que en principio parece bastante difícil, se resuelve simplemente con plantear qué tipo de indeterminación tengo. Y a partir de ahí empiezo a trabajar. Si tengo este tipo de indeterminación, ¿qué me conviene hacer? Listo, hago tal cosa. ¿Sí? Vamos a hacer así. Vamos a pasar directamente al último ejercicio, ¿sí? Al de representar la función racional. Y si queda tiempo, vamos a hacer este de trigonometría, de límite trigonométrico, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque quiero que veamos el de función racional, porque el de límite ya vimos un par.
Más que nada por el tiempo, porque yo sé que ustedes después tienen física y si no llego a terminar en horario, puede ser que el profesor de física quiera dar 2 horas y por mi culpa algunos entren tarde, ¿sí? Entonces, prefiero no meterlos en problemas. Bueno, vamos a hacer esto. Dice, representar y analizar la siguiente función racional, ¿sí? Sí, profe, 1 hora no me da hoy. Por eso tenemos que entrar puntuales, porque es 1 hora sola. Ah, bueno, está bien, no importa. La siguiente función. Entonces, ¿cuál es el problema en empezar más tarde si es alguna hora de 2? Bueno, Porque nos dividió los días, por eso 1 hora el martes y 1 hora el jueves nos da. ¿Ustedes tienen martes y jueves la materia? En, No, sí, pero no, en los martes tenemos, ¿cómo se llama esto? Teóricamente deberíamos tener, no me acuerdo cómo se llama, entonces Práctica él docente. toma uno, exacto, no. Cuando está la cátedra, pero no se dicta. Disposición 12 tenemos. Disposición 12. Los lunes. Entonces él tomó los martes, disposición 12 la da la clase el martes y la da el jueves 1 hora y 1 hora. Ah, bueno, no entendí muy bien, pero no importa. Vamos a ver si hacemos este ejercicio. Porque estos ejercicios suelen ser un poquito... No son tan largos si se dan maña con las herramientas de primero, ¿sí? Para graficar. Porque acá, fíjense que se pide representar, que es graficar, y analizar. Que analizar es definir dominio, imagen, positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento, raíz y ordenada, ¿sí? Son cosas que se ven en primero, que se trabajan exactamente igual y el concepto es el mismo, ¿sí? Así que nos vamos a centrar en la representación, porque la función racional sí es una función relativamente nueva para ustedes. ¿Qué particularidad tiene la función racional? ¿Qué particularidad tiene? Que va a tener asíntotas, ¿sí? Asíntotas verticales, horizontales u oblicuas. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer a la hora de analizar la función racional? Es buscar el dominio. Yo creo que sí se lo comenté varias veces. Es buscar el dominio. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el dominio de la función en este caso? ¿Cómo se define el dominio de una función racional? Todos los reales. No, todos los reales menos el valor que hace 0 al denominador. Que en este caso es fácil. ¿Cuál es el valor que hace 0 al denominador? El 1. 1. Claro, fíjense que si yo pongo el 1 acá, esto me da 0. Entonces, el dominio siempre son todos los reales menos aquel valor que hace 0 al denominador. Aquel valor que hace 0 al denominador es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque ese x igual 1 es la posible asíntota vertical. ¿Por qué digo que es la posible asíntota vertical? Porque para asegurar que es asíntota vertical, ¿qué es lo que debo calcular? Ahí se acuerda. El límite de la función tendiendo a 1. Exactamente, el límite de la función, o sea, f de x, mi f de x en este caso, para x tendiendo a 1, o sea, para x tendiendo a esa posible asíntota horizontal. Y si ese límite a mí me da infinito, la posible asíntota vertical, y si ese límite a mí me da infinito, quiere decir que ese x igual 1 es directamente asíntota vertical. Recuerden esa definición, ¿eh? Yo tengo posibles asíntotas verticales, en este caso una sola. Para asegurar que es asíntota vertical, lo que hago es calcular el límite de la función en ese punto, en x tendiendo a 1 en este caso. Si yo aplico el límite acá, fíjense que me queda 1 elevado al cuadrado menos 2 por 1. Todo eso sobre 1 menos 1. ¿Esto qué me da? Arriba me queda menos 1 y abajo me queda 0. Que esto no es otra cosa
que infinito. Esto es la definición que vimos. Entonces, la asíntota. Entonces, vamos a verlo mejor. X igual 1 es asíntota vertical. Ya con ese primer dato podemos imaginar cómo va a empezar a realizarse el gráfico. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que yo tengo es un eje X, Y, ustedes háganlo con reglas, ¿sí? Por favor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Entonces, en X1, tengo asíntota vertical. Ahí está. Tengo asíntota vertical. Ahora, ¿qué otro tipo de asíntota puede tener esta función? Asíntota horizontal o asíntota oblicua. Pero yo en la clase en donde practicamos esto, porque tuvimos una clase donde vimos ejercicios de estos, di un pequeño dato. ¿Cómo me doy cuenta si tiene asíntota vertical, digo asíntota horizontal o asíntota oblicua? ¿En qué casos la función racional va a tener asíntota oblicua? A ver si lo recuerdan. Cuando el exponente del numerador era un grado mayor al del denominador. Exactamente, exactamente. Como el denominador, como el numerador tiene un grado mayor al denominador, ya nos asegura que tiene asíntota oblicua. Nos asegura que tiene asíntota oblicua. Entonces directamente, vamos a escribirlo así. Buscamos asíntota oblicua. Ahí. Repito esta situación. Cuando el numerador es un grado mayor al denominador, tiene asíntota oblicua. ¿Qué forma tiene la asíntota oblicua? La que todos conocemos como y es igual a mx más b. Y es igual a mx más b. Ahora, para definir exactamente esa asíntota oblicua, yo tengo que hallar el valor de m y el valor de b, que tienen una deducción sus fórmulas, pero nosotros las dimos de una, que para hallar m, lo que hay que calcular es el límite para x tendiendo a infinito de f de x por 1 sobre x, ¿sí? Para hallar m. Y para hallar b, vamos a poner esto. Y para hallar b, también hay que calcular un límite para x tendiendo a infinito de f de x menos m por x. Entonces, con estas dos fórmulas yo voy a hallar m y voy a hallar b. Yo estoy seguro que voy a hallar m porque ya dijimos a partir de lo que mencionamos hace un ratito, es que va a tener asíntota oblicua, ¿sí? Si yo ya descarto la posibilidad de que tenga asíntota oblicua, me mando a hallar la asíntota horizontal, ¿sí? Entonces, vamos a buscar m. Con m y b ya definimos la recta que define la asíntota oblicua. F de x, obviamente, es mi función racional, esta que está acá. X cuadrado menos 2x sobre x menos 1 es la función racional que me da. Lo que voy a hacer es resolver esa multiplicación de fracciones con expresiones algebraicas y me va a quedar, lo copio así, es más rápido, ¿no? Y me va a quedar una fracción, una sola fracción. Arriba, ¿qué me va a quedar? X cuadrado menos 2x por 1, o sea, x cuadrado menos 2x, ¿sí? Es lo mismo. ¿Y abajo qué me quedaría cuando multiplique ese producto de fracciones miembro a miembro? Tengo que hacer x menos 1 por x. Eso va a ser X al cuadrado menos X al cuadrado ¿sí? menos 1 X. Menos una x, exactamente. Y acá sé que va a dar infinito sobre infinito,
Pero acá también surge una situación de la propiedad que uno les comentaba. Cuando yo tengo una indeterminación de infinito sobre infinito y la x de mayor grado está arriba y abajo, su solución directa, ¿cuál es? El coeficiente de la x de mayor grado que está arriba y abajo. Es decir, la potencia de mayor grado acá, arriba, es el x a la 2. Y adelante hay un 1. La de mayor grado acá es x a la 2 y hay un 1. Recuerden que esto solamente se puede hacer cuando las potencias son iguales, arriba y abajo. Entonces, el límite acá directamente me va a dar 1 sobre 1, que no es otra cosa que 1. De esta manera, hallamos que m es igual a 1. Recuerden esa propiedad, ¿sí? Solo la podemos usar cuando es infinito sobre infinito y las x de mayor grado arriba y abajo son la misma. A modo de comentario, eso lo podría, esa propiedad, si ustedes la escriben, la podrían haber enunciado acá. ¿Ven? Porque la x de mayor grado en el numerador es igual a la x de mayor grado en el denominador. Y en definitiva lo que me dio es el 1 del coeficiente de x a la 5 y el x más 4 del coeficiente de x a la 5. ¿Ven? Pero hay que comentarla, ¿no? O sea, puedo aplicar esta propiedad porque pasa tal cosa. Bueno, ya encontramos E. Vamos a encontrar B ahora. Para definir la ecuación de la recta de la asíntota oblicua. Fíjense que lo que me pide es el límite para x tendiendo a infinito de f de x. Que f de x es mi función racional. X al cuadrado menos 2x sobre x menos 1. Todo eso menos m por x, que en definitiva es menos x. ¿Sí? Para resolver este límite de infinito sobre infinito, para resolver este límite de x tendiendo a infinito, yo tengo que lograr que acá haya una sola fracción. Que acá me quede una sola fracción. Y ver si después puedo aplicar esta propiedad. ¿Cómo resuelvo ahí esta resta de fracciones? ¿Recuerdan la propiedad que vimos? Si yo, por ejemplo, tengo A sobre B menos C, ¿cómo podemos reescribir esta resta de fracciones? Abajo va el B, el primer término es el mismo, tengo el signo menos, que es el que está en la fracción, y este término acá, ¿cómo me queda? C por B, o B por C, que es lo mismo. Y fíjense que en nuestra situación, todo esto que está acá arriba es A, todo esto que está acá abajo es B, y esto que está acá es C. Entonces reescribimos eso a partir de la propiedad que trabajamos. Es decir, arriba ¿qué me queda? A. ¿A quién es? X al cuadrado menos 2x. Menos C por B en la propiedad. O sea, C, que es X, por B, que no es otra cosa que X menos 1. Y abajo me queda B, que es X menos 1. La propiedad ya la vimos, la trabajamos, y fíjense que es simplemente hacer una resta de fracciones. Y ahí se cancelan, ¿no es cierto? Y ahí se va a cancelar, pero primero tendría que hacer la... borré el dibujo. Hacer la distributiva acá. Se van a cancelar, sí, pero primero vamos a hacer esta distributiva. Porque lo que me va a quedar es así. Cuando haga la distributiva de esta X con este X menos 1, lo que me va a quedar acá es X al cuadrado menos X al cuadrado más X, ¿sí?
Porque fíjense que hago menos por más es menos x al cuadrado. Y menos por menos, x por una, x. Y acá pasa esto que me acabas de decir. El x al cuadrado de acá se va con este menos x al cuadrado de acá. ¿Y qué me queda? Menos 2x más x. O sea, que el límite que voy a calcular, para hallar b es menos x, acá arriba. ¿Sí? Repito, el x cuadrado se va con el menos x al cuadrado y el menos 2x más x me da menos x. Y acá podemos volver a aplicar la propiedad esa. Como es infinito sobre infinito y las x son las mismas, esto me queda arriba el menos 1, abajo el 1, que no es otra cosa que menos 1. Por lo tanto, m es igual a menos 1. Entonces, vamos a escribir en definitivo. Entonces, y igual a x menos 1. Perdón, profe, era B. Sí. B, ¿no? Ahora B puse M. Y es igual a x menos 1, la asíntota oblicua, ¿sí? AO, asíntota oblicua. Y acá es donde vamos a la cuestión de, bueno, a ver, ¿cuánto necesito para poder graficar la función? Vamos al dibujo que tenía hace un ratito. Voy a hacer de nuevo. Tengo el eje X, el eje Y, tengo los valores de X, los valores de menos X, los valores de Y, los valores de menos Y. Y tengo que una asíntota horizontal vertical está en X igual 1, ¿está? Y la asíntota oblicua es la recta Y igual X menos 1, que no es otra cosa que esta recta, ¿no? Ya a esta altura, graficar una lineal, la tenemos todos re clara. Ahora, recuerden que estas son las asíntotas. Yo lo que quiero es la representación de la función. La representación de la función son las dos curvas que definen la función racional. Y acá puedo tener dos pares de curvas. Es decir, puedo tener dos curvas que están acá y acá, o dos curvas que están acá o que están acá. Es decir, la gráfica de la función van a ser o las dos curvas rojas o las dos curvas azules. Ahora bien, ¿cómo puedo darme cuenta qué par de curvas son? Si la gráfica es las dos azules o las dos rojas. ¿Qué es lo que podrían pensar desde el concepto de las funciones? Tanto trabajadas en primero como algunas vistas ahora. ¿Qué podrían Disculpe, hacer? profe. Sí. ¿Y la Para- celeste, Fin de profe? infinito. La diversificación, dicen. Ahí vamos más fácil. Para saber si son las rojas, por ejemplo, no debería saber si tiene la raíz. Exactamente. Esa es la respuesta. Exactamente. Por eso digo en este concepto que uno trabaja en primero. Uno en primero trabaja ordenada y raíz. Pero el elemento más fuerte siempre es el de la raíz. ¿Por qué? Porque fíjense, si fueran las curvas rojas, como bien acaba de decir, la función tendría dos raíces. Y si fueran las curvas azules, ¿cuántas raíces tendría la función? No tendría. No tendría. Ninguna tendría la No, otra. no tendría. Ordenada tendría. Ordenada, claro, tendría la ordenada acá. Entonces, vamos a eso. Vamos a calcular las raíces. Si tiene dos, yo sé que son las curvas rojas, y si no tiene ninguna, yo sé que son las azules. Y en ese caso, la azul me daría la ordenada al origen. Entonces, vamos a buscar las raíces. Vamos a hacerlo abajo. Vamos a escribir acá. Búsqueda de raíces. Raíz o raíces, ¿no? Bueno, raíces, porque si tiene, tiene dos. Vamos a buscar la función. Esta está acá.
y vamos a calcular las raíces. ¿Cómo se calculaban las raíces? ¿Qué había que hacer? Buscar Ahora, el valor de X. buscar el valor de X cuando Y es igual a 0. Entonces, lo que a mí me va a quedar es que 0 es igual a toda esta expresión. ¿Qué puedo hacer para resolver esta ecuación? Paso multiplicando el X menos 1, es decir, el X menos 1 lo paso multiplicando para acá. Entonces, fíjense que lo que a mí me va a quedar es X menos 1 por 0 es igual a X al cuadrado menos 2X. ¿Cuánto es X menos 1 por 0? 0. 0. Y del otro lado, al tener X al cuadrado menos 2X, voy a tener dos posibles raíces, X1 y X2. Entonces, esta cuadrática me va a definir si son o las rojas o las azules. ¿Por qué? Porque si esta cuadrática no tiene solución, quiere decir que no tenemos raíces. Y por lo tanto, son las dos curvas azules. Y si esta cuadrática me da dos valores de las raíces, quiere decir que son las dos curvas rojas. Que acá yo las hice en mano alzada, no sé exactamente dónde están las raíces, pero ahora las vamos a encontrar. ¿Cuáles son los valores? Porque acá sí hay dos. Son 0, una raíz es 0, que acá ya pueden usar la calculadora si quieren, no se hagan problema. 0 y 2. Es decir, que al tener dos raíces, me aseguro automáticamente dónde va a estar la gráfica de la función. La gráfica de la función entonces van a ser las dos curvas rojas. Y voy a borrar, no lo voy a borrar porque tengo el dibujo acá abajo. Profe, disculpe, para sacar X1 y X2, ¿reemplazó la X por el 0? No hice resolvente. O factoricé, como más te guste. Ah, Ya resolver la ok. ecuación cuadrática, la haces como quieras. Puedes usar la resolvente, sacar factor común, o directamente usar, viste que la calculadora tiene la resolvente para la cuadrática. Lo mismo si tuvieras una cúbica. Hay calculadoras que tienen para la cúbica. Y te busca las dos o las tres raíces, o te aparece directamente que no tiene ninguna. Ok. Gracias. No hay problema. No, yo para que sepas que en ese caso, tenía el dibujo. ¿Ven? Que el dibujo es exactamente ese. Entonces fíjense cómo con esos datos, ya automáticamente tenemos, marqué este punto en negro porque fíjense que la ordenada al origen también era 0, ¿sí? Entonces acá están las dos raíces, el 0 y el 2, y la gráfica de la función. Ustedes, si quieren hacer lo más exacto posible el gráfico, simplemente hacen una tabla de valores y listo, para saber cuánto se acerca a la asíntota, ¿no? Pero en definitiva, la representación gráfica es esa. ¿Se entendió más o menos? Por eso, ya después de hallar asíntota vertical, oblicua u horizontal, todas las herramientas para representar la función son las que traen de matemática 1. Y repito, cuando uno pide análisis, si se pide análisis, debe pensar en el dominio, en la imagen, en las raíces, la ordenada, positividad y negatividad. ¿Qué más me escribí? No les voy a pedir crecimiento y decrecimiento porque para este tipo de funciones le hace falta una herramienta más que la trabajamos en derivada. Así que si se pide análisis, recuerden, dominio imagen, raíces ordenada, positividad y negatividad. En caso que no salga, esto es secundario, ¿sí? Pero secundario en el sentido de, bueno, si alguien hace todo y no le sale eso, bueno, no se va a dar por mal el ejercicio, pero intenten hacerlo, ¿sí? Intenten definir estos elementos de análisis de la función. ¿Hasta acá estamos? ¿Se entendió este? Es bastante sencillo. Parecía difícil, pero nada. Bueno. Ahora sí, vamos a ver el del límite. El otro que falta de continuidad
yo después le completo la resolución y le subo este archivo así como está, ¿sí? O sea, resuelto. Son y 45, no quiero terminar muy tarde. No les hace problema. Así que directamente a este lo voy a resolver. Es 0 sobre 0 trigonométrico. Porque si ponemos el 0 acá, me va a dar tangente de 0, 0. Si ponemos el 0 acá, me va a dar seno de 0, 0. Y 0 menos 0. Sería 0 y 2 por 0, 0. Indeterminado. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Repartir el denominador. Vamos a repartir el denominador. Porque recuerden ustedes que si tenemos A sobre B más C sobre B, esto se resuelve directamente con el mismo denominador y sumo lo que queda arriba. Entonces, si puedo pasar de la izquierda a la derecha, también puedo pasar de la derecha a la izquierda. Y lo que a mí me terminaría quedando es el límite para x tendiendo a 0 de, por un lado, la tangente de 3x sobre 2x menos el seno de 5x sobre 2x. Y por propiedades de los límites, lo que puedo hacer es separar esos límites y calcularlos cada uno por su lado. Es decir, el límite de una resta es igual a la resta de los límites. Es decir, lo vamos a escribir así rápidamente. Esto me va a quedar el límite de tangente de 3x sobre 2x menos el límite de seno de 5x sobre 2x. ¿Ven? El límite de una resta es igual a la resta de los límites. Y ahora la consulta es la siguiente. Este límite, así como está, me sigue dando 0 sobre 0. Pero ¿cómo puedo hacer para salvar ese límite trigonométrico indeterminado? Para poder aplicar la propiedad, ¿qué es lo que necesito? Que lo que esté adentro del argumento de la tangente sea lo mismo que esté en el denominador. ¿Qué número necesito que aparezca en el denominador? Parece ¿El 3? El 3. Entonces, ¿qué hago con esta fracción? La voy a multiplicar y dividir. La voy a multiplicar y dividir por 3 sobre 3. Y en ese caso, a la otra fracción, la voy a multiplicar y dividir por ¿quién? Por el 5. Por el 5. Eso también más o menos estuvimos trabajando. Y ahora puedo asociar, es decir, 2x por 3 es lo mismo que escribir 3x por 2. Entonces, asociando de esa manera, a mí acá abajo me queda el 3 y acá abajo me queda el 2. Acá abajo me queda el 5 y acá abajo me queda el 2. Y ahora sí, si yo aplico el límite, ¿cuánto es el límite de la tangente de 3x sobre 3x? ¿Cuánto es ese límite? 1 por 3 medios sería. Claro, me va a quedar 1 por 3 medios. Perfecto. Menos el límite de seno de 5x sobre 5x, que es 1 por 5 medios. Entonces fíjense que en definitiva la cuenta que tengo que hacer es 3 medios menos 5 medios. Que eso no es otra cosa que menos 2 sobre 2, que no es otra cosa que menos 1. Fíjense acá en este caso,
que a priori parece un límite difícil, pero usamos las mismas propiedades que trabajamos el día que vimos este tema. Entonces, noten cómo hay gran diferencia entre el cálculo de este límite trigonométrico con el cálculo de este otro límite trigonométrico. En los dos usé métodos completamente distintos. Y ahí es donde radica la dificultad de los límites trigonométricos de 0 sobre 0, porque tiene muchas variantes de resolución.